Tengan muy buenos días, buenas tardes ya en varios de los lugares que nos están sintonizando. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos reciben en Puebla, en Chilpancingo, en diversos grupos en Estados Unidos, en Michigan, en Kentucky, en Illinois, en Washington, y personas más que se conectan en sus hogares. También les damos la más cordial bienvenida. Queremos que hoy en día Dios nos bendiga y estamos seguros que Él lo va a hacer de esta forma. Igualmente aquí en la Ciudad de México también damos la más cordial bienvenida a todos los que nos reciben, los que hoy están con nosotros, ya sea vía internet, ya sea en este lugar también. Dios los bendiga a todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio que es particularmente útil, porque quiero yo hablar este día acerca de una de las personas que son más difíciles de poder ser alcanzadas por Dios. Una de las personas que es muy complicado que se puedan salvar. Generalmente todos hemos escuchado cómo Dios cambia la vida de un guerrillero, cómo salva la vida de una prostituta o quizá un asesino. Tenemos testimonios como el pandillero Nicky Cruz y varios de su pandilla más, algunos que se convirtieron, y son testimonios impactantes. Pero la verdad es que la mayoría de las personas no pueden identificarse con un testimonio de ese tipo. El común, más bien, de la gente con la cual estamos rodeados, de la gente que conocemos, son personas que llamamos buenas, personas honestas, trabajadoras, que van y vienen a su trabajo, a su escuela, tienen responsabilidades. Y normalmente ese tipo de personas es más difícil que puedan convertirse a Dios, precisamente porque son buenas. Precisamente quiero hablar hoy de este tema, así lo he titulado, el bueno. ¿Quién es el bueno? Y vamos a mirar por qué la Escritura nos advierte de ello y cuál es el riesgo que hay en poner nuestra confianza en algo diferente que en Cristo, solamente porque quizá nuestra vida no es tan desastrosa, tan terrible como la de personas que han sido alcanzadas por Dios. Vamos a leer Mateo 23, versículo 28. Mateo 23, 28. Aquí nos va a decir la Escritura precisamente un texto donde el Señor Jesús habló a un grupo de personas que eran o se consideraban buenas. Dice la Escritura: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fíjese cuál era la mecánica de esta reprensión. Así también vosotros, por fuera, dice, lo que es visible, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Pero luego viene lo que venía por dentro. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía, dice, e iniquidad. Son palabras del Señor Jesucristo a un grupo de personas que eran tenidas como un ejemplo moral, incluso en el lugar donde él estaba, en Israel, y Jesús les advierte: qué tremendo engaño cuando la persona confía en lo que por fuera los demás piensan de ella, pero no cuida su corazón. Un hombre decía que si alguien pusiera un negocio de fotografía donde se le trataran corazones, pues nadie iría a usarlo, porque nadie querría realmente ver cómo es su corazón, cómo es realmente, y no como la persona piensa que es. Y otro texto más, Lucas 16, verso 15. Lucas 16, verso 15. En la segunda parte de este versículo, dice, bueno, vamos a leer todo el texto, dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y esta es la parte que me interesa. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Fíjese, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es
abominación. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, para muchos todavía. Te queremos dar gracias porque nos concedes el privilegio de estar aquí reunidos nuevamente. Un día más de vida, una oportunidad más, Señor, de glorificarte, de conocerte, de cumplir los propósitos en nuestra vida. Háblanos hoy, por favor. Ayúdanos a entender por qué este tipo de personas, Señor, que son la mayoría en la sociedad, tienen un grande problema cuando vienen a ti, Jesús. Hoy permite que tu Espíritu sea el que discierna las intenciones de los corazones, pues como leemos, tú eres el que conoce lo que hay dentro, Señor, y no queremos ser engañados por nadie, pero tampoco queremos ser engañados por nosotros mismos. Ayúdanos, por favor, habla a cada uno, y te pido, por favor, que me ayudes a transmitir esta palabra como tú quieres que sea dada, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a volver a leer el versículo 15 de Lucas 16. Vamos a leer hasta el final de este texto. Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Estas palabras van en un contexto cuando se habla de algo moral. No quiere decir que si un hombre tiene por sublime una obra de arte, o tiene por sublime una pieza musical, o tiene por sublime algo, está mal. No, está hablando en un aspecto moral. Lo que los hombres tienen por sublime, lo que ellos ven como justo, como honesto, dice, delante de Dios, es una abominación. ¿A quién le está hablando la Escritura este texto? El Señor acababa de dar una parábola donde hablaba de un mayordomo que había sido infiel, un mayordomo que había lucrado de una manera incorrecta con los bienes de su amo, y después se había hecho de muchos amigos. Se había hecho de amigos, se había hecho de palancas, se había hecho de personas que lo iban a ayudar, que estaban agradecidos con él, pero que él lo hizo de una forma astuta, utilizando lo que no era correcto. Entonces, ante los ojos de la sociedad, este mayordomo se veía como alguien, pues, exitoso, ¿verdad? Mira cuántos amigos tiene, mira cuánto lo quieren, mira cómo lo ayudan, pero no sabían cómo él había llegado a esa posición. Entonces el Señor Jesús nos quiere ilustrar cómo lo que nosotros podemos ver por fuera puede ser muy engañoso. Cómo podemos mirar a personas que creemos y casi decimos a veces, nada más le falta cargar una Biblia, y casi sería cristiano, ¿verdad? Es que es muy buena, es una persona muy honesta, es una persona muy linda, es una persona muy compasiva. Y a veces podemos llenar nuestros ojos y podemos dejar que nuestros oídos se llenen de lo que las personas nos dicen. Pero tenemos una verdad muy importante. Dice la Escritura que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación. Estamos en tiempos muy peligrosos. Estamos en tiempos en los cuales los seres humanos están disfrazándose, están poniendo, digamos que por encima de ellos, capas de maquillaje para que no sean lo que realmente es. Estamos en una época en la que los hombres buscan hacer creer que no tenemos necesidad de Dios. Cada vez más el incremento de la nueva moralidad, como así la suelen llamar psicólogos, está haciendo que la idea de Dios o la necesidad de Dios parezca algo que ahorita ya no es importante, ¿verdad? Ya no es necesario, dicen, sobre todo los jóvenes están siendo cada vez más envueltos por esta corriente, la televisión, los medios, la música, todos esos medios que son masivos y que por todos lados nos bombardean, nos gritan de una forma muy sutil, no necesitas a Dios, tú eres bueno, lleva una vida balanceada solamente. Se confunde a Dios con religión, dices que tú no necesitas una religión, con que tú seas una persona buena, honesta, que no tengas problemas con los demás, estás bien. Entonces, ¿a quién me refiero cuando hablo de las personas buenas? Bueno, me refiero al ama de casa que tiene su casa limpia, la comida lista para cuando llegue su marido y que intenta darles principios y valores a sus hijos. Ahorita voy a mirar al final cuál es el común denominador. Me refiero al trabajador honesto y honrado que cumple con su trabajo, que no está robando, que busca hacer crecer su empresa. Me refiero al joven que estudia y va llevando sus estudios adecuadamente, que no es reventado, no le gustan las diversiones escandalosas, que le gusta el deporte, que lleva una vida honesta.
¿Cuántos jóvenes hay así? Muchos. Me refiero a la gente altruista o que le gusta ayudar. Estoy hablando de las personas que asisten a una religión, pero que no se han convertido a Cristo. ¿Cuál es el común denominador de toda esta gente buena? El común denominador es el siguiente: no están en Cristo, pero son personas buenas. No están viviendo guardando la palabra de Dios. No tienen su mente y su meta puesta en Cristo, pero son buenos. Son gente que hasta incluso te daría gusto tenerlos como amigos. El bueno es el que entra en una congregación y se amolda rápidamente. Por naturaleza es afable. Todos le dicen, tú eres bueno. Todos le dicen, eres una persona buena, ¿verdad? Debería haber más gente como tú en el mundo. Pero Dios ve el corazón, porque Él busca lo que está dentro del corazón, no lo que los demás hombres ven. En una ocasión, Samuel, que fue un juez, el último juez, el primer profeta de Israel, fue enviado a la casa de Isaí, un varón llamado Isaí, y tenía que ungir por rey al que iba a ser el próximo rey de Israel después de Saúl. Y dice la Escritura que él miró a 7 hermanos de David, que sabemos que él fue el rey, pero David estaba pues criando, guardando las ovejas en el campo y no estaba. Y cuando Samuel vio desfilar delante de él a todos los hermanos de David, eran muy altos, eran apuestos, tenían buen porte, no los conocía obviamente. Y cuando él vio a uno que se llamaba Eliab, él pensó en su corazón, sin duda, delante del ungido de Jehová estoy. Este va a ser. Pero Dios entonces habló a su corazón y le dijo, no mires a lo hermoso de su parecer, porque yo miro el corazón y lo repruebo. Por fuera se ve muy bien, se ve como que ese sería el adecuado, pero yo miro y yo busco cualidades que los hombres no pueden alcanzar a mirar. Yo estoy viendo el corazón. Y le dijo Dios finalmente, no es ninguno de estos. Le dijo, no es ninguno, falta otro que está por allá, el más pequeño, el más insignificante de todos. Mándalo traer porque ese es el que va a ser el rey que va a gobernar mi pueblo. Y así muchas veces nos vamos a llevar sorpresas. Yo digo que el día en que seamos juzgados por Dios, va a ser el día de las sorpresas mayores, porque vamos a darnos cuenta que personas que creíamos que iban a entrar al cielo, no van a entrar. Y personas que pensábamos que ni por error podrían quizás jamás entrar, van a estar ahí. Y no va a ser en base a sus obras, porque es algo que vamos a mirar en todo esto. Qué común es que al platicar con personas, estas me respondan, yo no necesito arrepentirme. No tomo, no fumo, no digo malas palabras, trabajo, soy honrado. Mi vida es de la casa al trabajo y del trabajo a mi casa. No engaño a mi esposa cuando son casados, soy honesto y procuro llevar una vida sana. Y cuando una persona no conoce la Escritura, podría pensar, oye, pues, qué vida tan buena lleva esta persona, ¿verdad? Pero dice la Escritura que todos los hombres han pecado y que están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aún las personas buenas. Gentes enteras llenan las congregaciones, engañados creyendo que por el hecho de congregarse y que por llevar una vida medianamente buena van a poder estar delante de Dios en pie en aquel día. Yo quiero hablarte hoy precisamente de este engaño. Algunas personas incluso los catalogan por cristianos. Es tan común esta cuestión de la gente buena que en muchas iglesias a la gente que asiste, solamente por el hecho de asistir y de ser constantes, los toman como cristianos. Yo me acuerdo, yo iba a una religión hace más de 20 años y toda la gente que llegaba a la iglesia le daban la bienvenida como hermano. Y le decían que era hermano y le hacían creer que era cristiano solamente porque pues llegó y se congregó y tal vez cantó. Y las personas realmente, yo conozco mucha gente, porque muchas de ellas eran de mi familia, que vivieron años de su vida enteros, vidas enteras de 20, 30 años, creyendo que eran cristianos cuando sus vidas realmente no tenían nada que ver con el cristianismo, solamente tenían religión. Iban a una congregación, quizás usted mismo que está aquí, yo no sé cuántos años tenga viniendo, cuánto tiempo tenga conociendo la Escritura, pero el hecho de pertenecer a una iglesia, de congregarse constantemente o de estar de acuerdo con la Biblia no lo hace a usted cristiano. No lo hace usted una persona salva o cristiana. Y eso se refería a Cristo cuando decía que lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Generalmente atiendo muchas personas
Y muchas de ellas, cuando platicamos, me hacen comentarios. Yo soy cristiano y bueno, si me dicen que es cristiano, pues yo soy benigno y digo, ok, te trato como cristiano porque me dices que eres cristiano. Hasta que yo tengo una evidencia para poder saber que la persona no es cristiana, por su estilo de vida, por su conversión, porque realmente, pues, su vida no es lo que la Biblia dice que debe ser un cristiano. Entonces yo le puedo decir, mire usted, yo creo que tiene un grave problema en su vida. Usted cree que es cristiano porque fue criado en un hogar cristiano, pero la salvación es algo personal. El hecho de que los padres sean cristianos, el hecho de que los abuelos hayan sido cristianos, el hecho de que tú conozcas la Biblia incluso y estés de acuerdo con ella, no te hace cristiano. Y eso es un peligro muy grande hoy en día, porque la educación de los jóvenes los está haciendo llegar a conclusiones equivocadas que están llevando a la gente a la perdición, lejos de Cristo. Le cuento una anécdota. En una ocasión, en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los americanos e ingleses invadiendo Francia, que estaba tomada por los alemanes, un joven que iba en un jeep vio una encrucijada y le preguntó, era muy noche, no había luz de luna, estaba muy, muy oscuro, y preguntó al centinela que estaba ahí cuál camino debía tomar. Las señales frecuentemente eran volteadas o eran colocadas equivocadamente a propósito para equivocar las sendas de los enemigos, de los soldados. Y el centinela le dijo, vaya por este lado, le señaló. Y él dijo, ok, pues es el centinela. Y fue por ese camino, pero él empezó a notar que había algo raro, porque él ya había antes ido por ese camino, aunque esta ocasión era de noche. Y finalmente en una parte del camino se detuvo, estacionó su vehículo, dejó las luces prendidas y empezó a caminar, caminó un largo tramo. Y después se dio cuenta que había un precipicio en un puente que existía y que ahora ya no existía. Estaba volado. Y dijo, qué terrible. Y se regresó enojado el soldado en su jeep y le reclamó al centinela, ¿por qué estás mandando a la gente acá? Hay un puente, dices que nadie me ha venido a reclamar. Dice, pues ¿quién te va a reclamar? Todos ya se murieron. ¿Sí? Y es lo que está pasando hoy en día precisamente en las congregaciones. A la gente se le está haciendo creer que es cristiana. Se le está invitando, pasa al frente, hermano, hermana. Y no hay nada de malo en querer que la gente sea cristiana. Pero cuando la Escritura no es lo que está rigiendo nuestro punto de vista en lo que es y lo que no es, podemos llegar a un engaño donde nosotros mismos seamos parte de ello también. Vamos a leer Proverbios 17, versículo 15. La Escritura nos da una advertencia al respecto. Es un tema delicado. Es un tema delicado porque solo Dios conoce el corazón. No podemos nosotros juzgar por la apariencia. De hecho, es una advertencia que el Señor nos hace. Dice la Escritura, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ponga mucha atención a este texto, porque a veces podemos llegar a caer en ellos sin buscarlo, quererlo. Número uno, el que justifica al impío. ¿Qué es justificar? Justificar quiere decir hacerlo sentir que está bien, hacerlo creer que su vida no tiene problema, hacerlo creer que como él vive no tiene ningún problema, sobre todo con Dios, que es lo más importante. Pero también dice, y el que condena al justo. El que a lo mejor ve que una persona, por su anhelo de querer agradar a Cristo, por su anhelo de querer ser honesto, de ser justo, tal vez incurre en cosas que le pueden parecer a él exageradas, entonces lo condena. Le dice, tú estás mal. Dice, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué nos manda la Escritura? Vamos a leer Juan 7, verso 24, un texto más que nos va a ayudar a entender la perspectiva de Cristo al respecto. Fíjese cómo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias. ¿Tú crees que tu abuelita que tiene 90 años se va a ir al cielo? Es una viejita muy buena, está tejiendo, está leyendo sus libros, si es que alcanza a ver todavía, es muy buena persona. Te comento esto de la abuelita porque me acuerdo mucho de un caso de un joven que decía, es que mi abuelita se va a ir al cielo. Le decía, ¿y por qué crees tú que se va a ir al cielo? Dice, pues que porque mi abuelita es buena, no ha hecho nada malo. Le digo, bueno, tú no la conociste cuando era joven.
No, pero es que yo la veo y es una persona intachable, es muy buena gente, es muy paciente, aunque ya está anciana, tenía casi 90 años su abuelita, pero su abuelita no era cristiana. No creía en Cristo, de hecho, ¿sí? No creía en Cristo, pero este joven estaba totalmente convencido de que su abuelita se iba a ir al cielo, simplemente porque decía que era buena. Es que es buena. A eso me estoy refiriendo. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Bueno, juzgar con justo juicio requiere que tengas evidencias de las cosas que crees, de las cosas que dices, y Dios nos llama por eso a ser benignos, a creer lo mejor de los demás hasta que no tengamos una evidencia suficiente en lo contrario, ¿sí? A veces incluso llegan personas cuando me quieren alguna plática, quieren contar algo. A veces me dicen, yo soy el hombre más malo, la mujer más mala. Hay gente que sí me ha dicho eso. Y les pregunto, ¿por qué? Y los escucho. No doy por hecho lo que me dicen. Pueden que tengan razón, puede que no tengan razón. Y es muy importante entonces escuchar y es muy importante atender. Vamos a leer 2 Corintios 11, versículo 3. Lo que le puedo decir de inicio es que no podemos nosotros como Dios conocer el corazón. Dice la Escritura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo está advirtiendo a una congregación cristiana donde hay gente convertida, le está diciendo, tengo temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cómo fue que Satanás engañó a Eva? Dice la Escritura que sus sentidos fueron engañados. Ella empezó a juzgar por lo que veía. ¿Se ve bien? La fruta se ve buena, no se ve mala. Lo que me dice la serpiente tiene sentido, tiene cierta lógica. Porque Satanás es muy astuto, él generalmente nunca te dice mentiras, él te dice medias verdades solamente. Si Satanás dijera solamente mentiras, mucha gente no caería en el engaño, pero al decirte una media verdad, es más difícil que tú puedas detectar el error. Por ejemplo, Satanás le dijo a Eva, no morirás. Y bueno, era verdad a la mitad, porque después de que Eva comió el fruto y lo probó, no murió, siguió viva, pero algo dentro de ella sí murió, ¿sí? Perdió la inocencia, la pureza que había, desobedeció a Dios, y esa parte fue la que Satanás no le dijo. Entonces le dijo, era cierto que no iba a morir, era cierto en parte, pero no era cierto totalmente, porque sí, espiritualmente hubo una separación de Dios. Fueron echados del huerto de Edén. Satanás nunca habló nada de ser echado fuera. Satanás nunca habló nada acerca de perder la comunión con Dios. Nunca habló nada de la vergüenza que iban a sentir. Nunca les dijo eso. Solamente apeló a sus sentidos. Y es precisamente lo que nosotros en este mundo, donde estamos rodeados de tantas cosas materiales, podemos apelar siempre a nuestros sentidos. Es que yo veo, es que yo creo, es que yo pienso, es que me parece. Y la opinión de cada persona es muy respetable, es correcto escucharla, pero una cosa es que sea respetable y otra cosa es que sea justa, que sea cierta. Debemos de ir siempre a la Escritura. Podemos ser engañados por los sentidos en las cosas espirituales. Dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Vamos a leer este texto en Romanos capítulo 3. Ahorita vamos a ver cómo se ha trastornado esto para hacer creer a la gente que no es tan importante buscar lo de Dios. Romanos 3, versículo 10, tenemos una parte importante aquí de la Escritura. Romanos capítulo 3, dice la Escritura, como está escrito, o sea que el apóstol ya está haciendo referencia a lo que ya estaba escrito antes, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ok? Este es un texto muy importante porque muchas personas, incluso en las propias iglesias cristianas, evangélicas, están usando estos textos para justificar el pecado en la gente. El verso 10 nos recuerda algo, no hay justo ni aun uno.
Ahora, ¿a quién se está refiriendo la Escritura? Nos está hablando de la imposibilidad del hombre para ser justo él solo delante de Dios. De que un hombre diga, pues yo el día que llegue al cielo le voy a decir a Dios, mira Señor, yo hice esto, ayudé al necesitado, no robé, no hice lo otro, no hice aquello, y por tanto yo me merezco el cielo. En ese sentido no hay justo ni aun uno. Porque el más pequeño pecado de parte del ser humano contra Dios le hace merecedor del castigo eterno. Es una cuestión simplemente de justicia. Y por eso la Escritura nos dice, no hay justo ni aun uno. Ahora, ese texto se ha utilizado de una manera incorrecta para decirle a la gente que nadie puede vivir lejos del pecado. Mira, porque dice el texto, no hay justo ni aun uno. Ahora, ¿de quién está hablando el texto? Vamos a leer el verso 11 nuevamente. Todos los textos se interpretan de acuerdo a su propio contexto y además se checan con el resto de la Biblia, no pueden ser solos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estamos hablando de personas que no están buscando a Dios, de gente que está viviendo su vida y que dice, yo me las arreglo para vivir bien sin Dios. Voy a ser honesto, voy a hacer las cosas bien, voy a procurar no meterme con gente mala, o sea, lo que se llama justicia propia. Yo puedo estar bien delante, no necesito a Dios, sí, ya voy a la iglesia, conozco la Biblia. ¿De qué sirve todo eso, verdad? Es como los médicos que dicen, pues yo sé medicina, pero los ves fumando y les va a hacer un grande daño el cigarro que están fumando, pero ¿de qué les sirve el conocimiento que tienen? Pareciera que incluso hasta es una desventaja para ellos. Esto está basado en la filosofía humanista, sobre todo aquellas personas que han estudiado carreras de humanidades. Esta filosofía se ha filtrado en las iglesias también y ha provocado que se predique un evangelio en el cual a la gente se le suplica que venga a Cristo. Le hacen creer que le van a dar una oportunidad a Dios al venir a buscarlo, al entregarle su vida. Entonces ponen a Dios en una postura como si Él fuera alguien que está suplicando. En un sentido, Dios sí ruega al hombre que venga, pero lo ruega no por el anhelo de que Él necesite algo, sino más bien porque viene un juicio, porque los hombres van a ser juzgados. Tú y yo compareceremos delante del tribunal de Cristo. Tú y yo que estamos hoy aquí. Y daremos cuenta de lo que oímos, daremos cuenta de lo que hablamos, daremos cuenta de lo que hicimos, daremos cuenta de lo que en nuestra mente pasó, de aquello que deseábamos tener. Y cuando el hombre empieza a pensar en Dios como alguien que tiene ojos como llama de fuego, es cuando empieza a ver, mi justicia no es suficiente para poder estar delante de Dios. Sin embargo, hoy en día se le enseña a la gente, todos los caminos llevan a Dios, todos somos hijos de Dios, no hay problema. Y entonces el humanismo tiene una premisa esencial. Dicen que el hombre es esencialmente bueno. Tú eres bueno, nada más que no has tenido la oportunidad de manifestarlo. Dicen que el hombre es víctima de las circunstancias. La psicología dicen que si tú eres malo es porque tu medio ambiente te ha hecho malo. Pero que si tú hubieras nacido en una isla donde no hubiera ninguna influencia mala ni buena, pues tú serías bueno. La pregunta es entonces, ¿qué sería bueno si no hay nadie más con quien poder aplicar ese tipo de valores? Es un poquito complicado este asunto, pero esto está llegando a las iglesias de tal forma que hay personas que no tienen urgencia en venir a Cristo, se sienten bien. Y yo apelo a ti, que tienes tiempo escuchando la palabra, apelo a las personas y me dirijo a aquellos que tienen incluso religión, pero que no están entregando su vida a Cristo. Y dicen, es que yo estoy bien, no tengo nada malo. Cuando el hombre tiene más cultura o más dinero, lo que hace es ser más refinado en nombrar y ocultar sus pecados, pero realmente sigue siendo el mismo ser. Por ejemplo, si alguien es una persona lujuriosa, pero tiene dinero, dicen que tiene gusto por el arte erótico. Y lo que pasa es que es un pornógrafo, realmente. Pero bueno, si tiene dinero y es una persona que tiene prestigio, dicen es que él tiene un gusto por el arte erótico. Tiene gusto por la figura humana. Lo he escuchado muchas veces. Y es una persona que está metida en la pornografía. Si la persona es un alcohólico, pero es una persona que tiene dinero y está en mundos de alta alcurnia, dicen es que es una persona que va de parranda, va de juerga.
Si no tiene dinero, dicen que es un borracho, que es un teporocho. Es el mismo pecado, solamente nombrado diferente. Entonces el hombre disfraza su actuar. A la persona que es adúltera dicen, es que es un Don Juan. Es que fue a tirar una cana al aire. Y se oye hasta bonito, ¿no? Como poético. Pero ¿qué está diciendo? Fue a adulterar. Fue a engañar a su esposa. Fue a engañar a su esposo. Si es una mujer, ¿verdad? Si una persona es un ladrón que roba a través de sus negocios, dicen es que es hábil para los negocios. Es una persona hábil para hacer negocios, pero está corrompiendo, está robando, está, como decimos, está pues transando a su prójimo, como decimos aquí en México. Pero bueno, cambian el nombre. Entonces la persona no se ve mala. Hasta los demás lo aplauden, lo hacen sentir que está haciendo algo bueno, algo correcto, que es muy bueno para estar en este mundo. Si la persona es amarga, dicen es que es muy franca. Ella te dice las cosas como son, pero puede ser una amargura disfrazada en su corazón. Y así es como los pecados, el hombre les pone adjetivos diferentes y ya no se ven como pecados tan graves, ¿verdad? Se ve como, no, pues sí soy una persona que tengo buenos gustos. Tengo gusto por esto, tengo gusto por aquello. Cuando una persona no se cree pecador, no puede ser salvo, pues Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Eso dijo el apóstol Pablo en la Escritura, y lo podemos leer claramente cuando el Señor hablaba de la necesidad que teníamos todos los hombres acerca de Cristo. El humanismo te dice que hay gente medio buena y medio mala. La Biblia dice, lo maneja de una postura muy diferente. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, dijo en una de sus predicaciones, soy de la opinión que el peligro más grande con que se enfrentará el siglo venidero, hablando del siglo que ya pasó, el 20, va a ser una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una política sin Dios y un cielo sin infierno. Y vaya que tenía razón, fue un profeta. Tenía temor y decía, una religión sin el Espíritu Santo. Una religión donde no es el Espíritu el que guía a los hombres a amarse. Un cristianismo sin Cristo, donde la gente solo tiene actividades, hace cosas, sigue rituales, va a la iglesia, se viste, lee su Biblia, hace su oración, pero Cristo no es el centro de sus vidas. Un perdón sin arrepentimiento, ¿verdad? ¿A cuánta gente se le ofrece el perdón, pero nunca se le llama el arrepentimiento? Y eso está degenerando en una sociedad de personas que dicen ser cristianas, pero que viven muy lejos de los estándares de Cristo. Una política sin Dios, que es lo que estamos viendo hoy en el mundo, ¿verdad? Políticos que no tienen temor de Dios y que están llevando a una debacle moral sus naciones y a veces hasta económica también. Dice, y un cielo sin infierno. Y es cierto, es lo que estamos hoy viviendo. La Biblia dice que solamente hay dos tipos de personas. Esto es muy importante porque esta es la opinión de Dios. Dice la Escritura que hay justos y que hay pecadores, nada más. Vamos a mirar 2 Corintios 1, versículo 1. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Cómo se dirige el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en ese lugar? Les llama santos. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra santo, en nuestra cultura mexicana, rápidamente nos viene a la idea una estampa, una imagen, una escultura, algo. Bueno, la palabra santo no tiene nada que ver con todo lo que nosotros creemos que tiene que ver, ¿verdad? Con esculturas, imágenes. La palabra santo en la Escritura significa apartado. Y las personas son santos cuando viven apartados para servir a Dios. Para amar a Dios. ¿Apartados de qué? Apartados del pecado. ¿Cómo se expresó Dios de Job cuando lo miró? Le dijo a Satanás, ¿has mirado a mi siervo Job, que es un hombre justo? Le dijo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a leer Job capítulo 1 para que lo lea directamente de la Escritura. Job capítulo 1. Es muy interesante mirar cómo se refiere Dios
Dios que tiene ojos como llama de fuego. Vamos a leer el versículo 6. Es uno de los pocos momentos en la Biblia en que se descorre el velo de lo que pasa en la corte celestial. No podemos ver lo que ocurre en la corte donde está Dios. Bueno, en este momento, Dios durante un momento, hay pocos ejemplos en la Biblia donde nos quitan el velo, recorren la cortina y Dios nos deja mirar lo que está pasando a donde Él está. Dice el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dirá uno, pero ¿cómo Satanás es hijo de Dios? No, vea la gramática, entre los cuales estaba también Satanás, no que era también un hijo de Dios, ¿sí? Estaba entre ellos, tiene un acceso a esa corte. Verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vea cómo se expresa a Dios de un ser humano. Dice perfecto y recto. La palabra perfecto a veces nos puede generar un conflicto. Pensamos en perfecto como alguien que no comete errores. La palabra perfección en la Biblia no tiene la connotación de alguien que no comete ningún error en ningún sentido, porque eso solamente Dios lo puede tener. Solamente Dios es perfecto. La palabra perfección se refiere a cuando tú estás viviendo a lo que tu nivel te da de conocer, de entender respecto a Dios, y vives guardando su palabra. Eso es perfección. Estoy amando a Cristo, sirviéndome, aparto de todo pecado, y Dios ve en ese sentido a la persona como alguien perfecto, ¿sí? Porque Dios llama a Job perfecto y Dios no miente. Tampoco era una alegoría, era cierto. Job era un hombre íntegro, pero aún el propio Job más adelante cometió un pecado y tuvo que arrepentirse de ese pecado. Es muy interesante el libro de Job. Algún día quizás se pueda hablar aquí de él. Es un libro lleno de sabiduría y lleno es muy didáctico también acerca del carácter moral de los hombres y de Dios, también cómo juzgaron a Job. Bueno, Dios le llama a este hombre perfecto y recto. Y es importante verlo porque aún no venía Cristo a la tierra. Dice la Escritura que Dios miró que había un hombre que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos deja ver algo muy importante. Sí se puede vivir como Dios te pide que vivas. Y si no, Job te va a decir un día, pues yo así viví un tiempo y no era nadie especial. Amaba a Dios, guardaba su palabra, Él me ayudaba. El hombre no puede por sí mismo encontrar esa justicia, sino que Dios lo ayuda a ello. Entonces, justos o pecadores. Si usted no es justo, es una persona pecadora. Si usted no es pecador, solo puede ser un justo, no puede ser otra cosa. Esto es muy importante de entender, porque a veces llegamos a pensar en términos medios y eso nos da una nota como de descanso. Bueno, pues no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal, ¿verdad? Y entonces el hombre tiende a descansar en eso. Bueno, es que no soy, a lo mejor no puedo decir que soy una persona totalmente honesta. Bueno, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo que tu conciencia te hace entender que está mal delante de Dios? Ok, atiende eso. Bueno, es que no puedo decir no podría decir que si Dios viniera por ti este día, imagínate que hoy fuera el día de tu muerte. Puede ser, ¿verdad? ¿O alguien aquí tiene una hoja escrita por Dios que diga, vas a vivir hasta el día de mañana? Nadie la tenemos aquí. Y más ahorita con tantos temblores y catástrofes que están cerca de nosotros, que Dios se ha reservado para buscar atraer la mayor cantidad posible de gente y que no se pierda. Ojalá que el hombre escuche su voz. Si tú hoy murieras, ¿podrías estar en pie delante de Dios? Si tu respuesta es no, ¿por qué? Eso debes de atender. Eso que te hace saber, ese no, es una llamada de atención de parte de Dios a tu vida. ¿Por qué no? ¿No ha pagado Cristo por tus pecados? ¿Descansa tu fe en Cristo? Es el único que te puede salvar, Cristo. Pero si aún tu fe está en Cristo, pero tú tienes conciencia de que hay algo que tú puedes reparar, que tú tienes que hacer, que tú tienes que hablar, que tienes que dejar de hacer, esa conciencia que Dios puso en tu corazón te está ayudando a que tu vida sea recta
y perfecta delante de Dios. Entonces la gente buena generalmente no escucha su conciencia, porque dice, bueno, es que ¿quién no hace esto? ¿Quién no miente? ¿Quién no roba? ¿Quién no tranza? ¿Quién no? La pregunta no es quién no, porque el día que estemos delante de Dios, Él no va a preguntarte quién no hacía lo que tú haces. Él te va a juzgar de manera distinta. Entonces, mi amado amigo, es muy importante por eso que tú atiendas a esto. Si tú crees que eres bueno, pero tu vida no está descansando en Cristo, hay un problema muy grave en ti. Puede que tus padres sean cristianos, puede que tus amigos sean cristianos, puede que hasta incluso te medio burles de ellos porque sean demasiado radicales, pero es mejor irte a un lado, en todo caso. Si quieres pecar, mejor peca de ser más quisquilloso en todo caso para buscar a Dios. Vamos a ver 1 de Pedro 4:18. 1 de Pedro 4:18. Fíjese cómo dice la Escritura en este texto. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este texto es sumamente importante para el tema que estamos viendo ahorita. Dice la Escritura, es una declaración, si el justo con dificultad se salva. ¿A qué se refiere esto? Bueno, número uno, una persona justa es una persona que es valiente, es una persona que está viviendo en la gracia de Dios, es una persona que ha puesto a Cristo como su esperanza, y aún esta persona va a enfrentar pruebas, va a enfrentar dificultades, va a enfrentar tropiezos, va a enfrentar tentaciones, va a enfrentar dudas en su mente, en su corazón. Dice, con dificultad. Hay una guerra por tu alma. Por si no te has dado cuenta, estamos en una guerra donde tu adversario se llama Satanás y está buscando cómo alejarte, cómo mandarte por un camino incorrecto, como hizo el hombre que te conté hace un rato en la anécdota, y te busca decir, vete por ahí, no hay problema, mira, ¿quién ha vuelto para decirte que hay infierno? Y también diría, bueno, ¿quién ha vuelto para decirte que no hay infierno? ¿A qué vas a jugarte tu eternidad? Y te va a decir, vete por aquí, vas bien, no hay problema, mira. Pues sí, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos defectos, y bajo palabras que pueden sonar muy convincentes, lo que Él busca hacer es que no pongas tu cuidado a la voz que Dios te quiere dar para que atiendas a tu propia necesidad, a tu alma. Si el justo con dificultad se salva, entonces hace una pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sobre todo los jóvenes que crecen en las congregaciones cristianas, pueden ser fácilmente arrastrados por este error. Puesto que han sido guardados por sus padres durante casi toda su vida y no conocen el pecado en muchos aspectos porque sus padres los han mantenido, corren el riesgo de sentirse buenos y no poner su esperanza en Cristo. De no venir a Cristo como pecadores que son antes de venir a Cristo y empezar a vivir una vida para amar y servir a Dios. Y pueden empezar a perder su camino y a sentirse que por ser parte de la iglesia, que porque los aceptan, porque es el hijo del hermano, de la hermana, y te van a recibir y te van a amar y te van a respetar porque eres valioso, entonces confundes ese amor con un cristianismo que no tienes. Tú tienes que buscar que tu fe esté descansando en Cristo. Y no confiar en que eres hijo de nadie, porque eso no te sirve para nada. En el cielo no hay palancas que te sirvan. Es que yo soy hijo de fulano, así pues mayor responsabilidad tenías, porque tuviste ejemplo y testimonio y eso te pone el listón más alto todavía a ti. No vas a poder acudir a nadie. No vas a poder tomar como referencia a nadie. De hecho, el día que estemos delante de Dios estaremos solos, de pie. Y no va a haber nadie que nos pueda defender. Si Cristo no era nuestra defensa, si Él no fue nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención, no tenemos nada en lo cual podemos confiar. Si tú eres alguien que tiene años asistiendo, pero tu vida no está segura en Cristo, no te esperes más, porque hoy puede ser el último día de tu vida. No descanses en la esperanza de que eres bueno, de que has dejado algunos pecados, porque aún dejar los pecados no te hace salvo tampoco. El dejar tu pecado es como si alguien robó y después deja de robar. Pues sí, ya dejó de robar, pero tiene una deuda con la ley, porque su delito merece un castigo. Y en la tierra muchos delitos se quedan sin castigo, pero delante de Dios todos los pecados tendrán una recompensa justa, una consecuencia más bien justa y adecuada. Por eso la Escritura dice que cuando una persona practica un solo pecado, le llama pecador.
Ahora, hay otra confusión que también quiero explicar. En la literatura cristiana, muchos grandes hombres de Dios se refieren muchas veces a los cristianos o dicen que toda la gente, toda la raza humana es pecadora. Y a veces hay la confusión, bueno, si dice que son pecadores es porque todos viven pecando. Y ahí está el problema. Cuando hombres usados por Dios como William Booth, como Spurgeon, como Carlos Finney, como Jonathan Edwards y tantos teólogos que fueron usados por Dios, hablan de que el hombre es pecador, aun cuando está en Cristo, no quiere decir que viva pecando o que el pecado es el estilo de vida que él tiene. Se refiere a que viene del pecado y que el hombre aún puede caer todavía en pecado estando en Cristo. Hay esa posibilidad. Y que a veces nuestra propia conciencia y nuestro corazón a veces nos redarguye, o el Espíritu Santo, aún estando caminando en Cristo, te hace entender, hiciste esto mal. Habla con tu hermano, perdónalo, o vele a pedir perdón, o deja de hacer esto, o pide perdón por aquello, o cambia esta forma en tu vida, en cosas que pueden quizás no ser ni siquiera pecado, pero que Dios te pide para consagrarte. Y esa palabra de somos pecadores, hoy en día la están interpretando como que somos gente que vivimos practicando el pecado. Y la Biblia dice claramente que cualquiera que practica el pecado es del diablo. No dice otra cosa. Vamos a la primera de Juan 3, verso 6. ¿Cuántas personas buenas se van a perder? Van a esperar recibir una corona de parte de Dios porque tomaron el camino equivocado. Primera de Juan 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El tiempo en el que está la palabra pecar, ese verbo, es un presente continuo, es todo el que está pecando, ¿sí? No le ha visto ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe, ¿verdad? Lo que estoy diciendo ahorita, nadie te engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Nadie te engañe con falacias. No, tú eres bueno, no te preocupes. No, si tú eres el mejor de nuestra familia, ¿cómo que eres un pecador? Te van a decir en tu casa. Y tú sabes en tu corazón, y Dios te lleva a que entregues tu vida a Cristo, a que te vuelvas a Él, a que lo sirvas a Él. Es muy importante. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El texto no nos deja lugar a pensar nada que no esté diciendo. Número 1, el que practica el pecado es del diablo. Si usted es una persona que está practicando, ¿y qué es practicar? Es de manera normal estar cometiendo pecados de omisión o de comisión, pueden ser de dos tipos. Dice, es del diablo. ¿Y a qué se refiere que es del diablo? A que está compartiendo su mismo deseo y su mismo camino. La rebelión en contra de Dios. El no sujetarme a Cristo o sujetarme en lo que yo quiero. Versículo, siguiente parte aquí mismo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si sumas 1 más 1, ¿para qué apareció Cristo? Para hacerte libre de lo que el diablo quiere hacer que vivas, una vida en pecado. De manera que si alguno está en Cristo, entonces, nueva criatura es. Ahí sí. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando te arrepientes, cuando vienes a Él, cuando te das cuenta que eres un pecador y que necesitas a Cristo para vivir una vida recta, es cuando entonces puede Dios justificarte. Antes no. Y si aún estando en el camino de Cristo, te alejas de Dios, siendo cristiano, puedes volver a caer en eso otra vez. Por eso primera de Juan 2 hace una provisión. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿cuántas veces usas un abogado en tu vida? Yo nunca he requerido los servicios de un abogado, gracias a Dios, en mi vida. Y creo que la mayoría de aquí, pocas veces, quizá 1 o 2, 3, los más, han usado un abogado en su vida para que lo saque de un problema legal, ¿verdad? Cada cuando usas un abogado. No lo tienes a tu lado todos los días, resuélvame este problema, abogado, no. Abogado tenemos para con el Padre. La propia analogía, el propio ejemplo, nos hace entender la forma de lo que Dios espera. Un abogado, no una niñera. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Las personas buenas, entre comillas, piensan que pueden vivir un cristianismo sin Cristo. Es que yo hago lo que me piden. Hasta soy mejor que muchos de los que dicen que son hermanitos allí.
Y se justifican por el mal ejemplo que otros pueden dar. Vamos a ver Romanos 1:25. Vamos a mirar cómo el hombre se ha degradado, cómo la Escritura lo muestra. Recuerde que esto es lo que Dios ve. Dice la Escritura, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el texto que cambiaron la verdad de Dios por la mentira e hicieron algo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Habla de un pecado que se llama idolatría. ¿Cómo puede un ser humano ser idólatra? Bueno, no tiene que tener una estampa o una escultura. Puede adorar un futbolista, un músico, un artista, darle un culto, ¿verdad? A otra persona. Los padres incluso pueden volverse idólatras a veces de su propia pareja, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, y poner a Dios en segundo lugar por honrar a sus hijos. También es una idolatría, cuando tú pones algo antes que Dios. Ahora, este pecado, ¿qué generó después? Vamos a leer verso 29 al 31. Y fíjese cómo dice la Escritura. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto es lo que ve Dios en el ser humano. Dirás tú, ¿quién practica todos esos? Bueno, yo conozco gente que tiene todos esos y tiene más todavía. Y de manera abierta. Ahora, Dios mira el corazón del ser humano. Imagínense que estuviera una persona con su peor enemigo y lo tiene en una isla deshabitada. Y está de espalda tu peor enemigo. Tienes una piedra junto a ti. Es tu peor enemigo. No hay policía, no hay cámaras, no hay testigos, no hay internet. Nadie te va a ver. ¿Qué harías? El hombre se detiene muchas veces de hacer cosas solo por las consecuencias que puede traer o acarrearle lo que haga. No porque no las quiera hacer. No porque no las quiera, porque puede. Pero si estuviera en otro lugar diría, bueno, ¿y qué tal si le pego y no lo mato y luego él me mata a mí? Mejor no. ¿Qué tal si me denuncian ante la policía? ¿Qué tal si me graban y saben que fui yo? Mejor no. En el corazón ya estuvo la intención. Y Dios miró a la intención que había en el corazón, aunque no se hizo el acto. Por eso cuando Caín quiso ofrecer su ofrenda a Dios, dice la Escritura que Dios miró a Caín y luego miró su ofrenda y no recibió su ofrenda. Porque Dios no vio la ofrenda, Dios vio el corazón de Caín. Y como vio un corazón perverso, Él dijo, yo no acepto tu ofrenda porque tu ofrenda es una ofrenda en pecado. Y Dios no recibió la ofrenda. Y Caín se enojó. Se enojó porque Dios no recibió su ofrenda. Y es lo que pasa muchas veces. Es que yo le pido a Dios, le digo a Dios, le ruego a Dios y piensan que Dios está ahí para cumplir sus caprichos. Y Dios ve tu corazón antes. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce el pensamiento y la intención. Vamos a mirar 1 Timoteo 6:10. Tengo muchísimos textos, no vamos a poderlos ver todos. 1 Timoteo 6, verso 10. Un ejemplo, un pecado, cómo corrompe al ser humano. La codicia, por ejemplo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El texto dice, raíz de todos los males. Y podríamos hacer una larga lista de todos los males que acarrea el amor al dinero. Y no solamente eso, dice, el cual codiciando algunos incluso se extraviaron de la fe. Hay personas hoy en día que están usando el evangelio para hacer mercadería. Apenas estaba viendo un artículo que decía la obscena riqueza de los pastores evangélicos. Y es cierto, hay muchas personas que están utilizando el evangelio para enriquecerse ellas mismas. Están perdiendo de vista completamente eso.
¿Qué les sirve todo el dinero si no se van a llevar nada finalmente? Perdieron de vista el llamado, si es que lo tuvieron, y están esquilmando a la gente, engañando. Obviamente, el pecador codicioso también cae víctima de su propia codicia, ¿verdad? Porque si le dicen, dame todo tu dinero y Dios te va a dar 100 veces más, pues ahí va a dar todo su dinero y se va a quedar pobre él, ¿verdad? Pero es víctima de su propia codicia también él. Y ahí está, uno a otro se roban constantemente. Pero bueno, raíz de todos los males, dice la Escritura. Un solo pecado, nada más ese. El amor al dinero. No el dinero, el tener dinero no es pecado. En la Biblia hubo gente rica, hubo gente inmensamente rica, como Job, precisamente del que hablaba, inmensamente rica y poderosa, pero era gente justa y piadosa. El problema no es tener dinero, el problema es tener amor al dinero, ¿sí? Job perdió todo lo que tenía, y siguió bendiciendo a Dios. No, su confianza no estaba puesta en lo que él tenía. ¿Okay? Entonces, el problema no es tener dinero. El problema es amar el dinero y no entender que eres un administrador puesto por Dios para glorificar su nombre con lo que Él te permite tener. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:1. Es algo profético. No hay medios buenos o medios malos tampoco. Pero hoy en día todo se cataloga así, lamentablemente. Dice la Escritura, también debes saber esto, una advertencia del apóstol Pablo a un predicador, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí me detengo. Usted dirá, bueno, ¿cuál es la novedad? Si esto siempre ha habido en toda la historia, sí. Hay un problemita. El verso 5 nos explica el peligro. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Gente de este tipo siempre ha habido y siempre va a haber. Pero aquí hay un problema. En los postreros tiempos tendrían apariencia de piedad. ¿Qué es la apariencia de piedad? Es que la persona no va a mostrar nunca lo que es ni su intención hasta que sea demasiado tarde para la víctima. Va a tener una apariencia de piedad por fuera. Se va a ver todo bien, sonriente, una persona amable, educada, pero cuyo corazón está lleno de todas estas cosas. ¿Y quiénes tienen apariencia de piedad? Normalmente son las personas que tienen un conocimiento del cristianismo. Hay una apariencia de piedad porque pues traen Biblia, dicen Dios te bendiga, agradecen a Dios por su día, o sea, se ven gente buena. Qué peligroso es el mundo. Qué peligroso es andar y cuidarte, liarte con la gente también. Cuando dice el texto que están llenos de pecado, no es porque practiquen todos los pecados. Hay pecados favoritos de la gente. Hay veces que los propios pecados tapan a otros pecados de no salir. Y solamente es como una olla express, están tapando unos a otros, ¿verdad? Un pecado controla u oculta a otro. Hay personas que pueden ser sumamente glotonas, por ejemplo. Pero si son avaras, pues para no gastar, la avaricia tapa el otro pecado que había, ¿verdad? Y así un pecado agarra a otro pecado y es algo sumamente complejo dentro del alma, de la mente humana. La persona que cree ser buena antes de venir a Cristo o sin Cristo es una persona digna de conmiseración. Porque un día va a enfrentarse y se va a dar cuenta que Dios miró todo lo que había en su corazón y no va a tener forma de justificar. Vamos a leer Hechos 4, versículo 11. Hechos 4, versículo 11 y 12. Por eso la Escritura nos enseña en este texto lo siguiente. Dice aquí la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Tal vez estás edificando tu vida sin Cristo. Los edificadores aquí se refería a Cristo, a los judíos, a los fariseos que estaban edificando su religión sin el Mesías, pero también puede aplicarse a aquellas personas que están edificando su vida. Estás edificando tu casa es como tu vida. Si tú edificas esa vida sin Cristo, dice la Escritura que este Cristo es una piedra angular.
Es la piedra donde descansaba todo el peso de la edificación. Sería el equivalente al cimiento de hoy, sin un cimiento. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. ¿Salvación de qué? De tus pecados. No salvación del infierno, salvación de tus pecados. Es lo más importante, porque el pecado es lo que te lleva al infierno, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otro nombre que se te haya dado en el cual tú puedas ser salvo de tus pecados. Si no vienes a Cristo, si no entregas tu vida, si no te arrepientes y buscas guardar y vivir su palabra, vas a ser condenado eternamente. Son palabras fieles y verdaderas. El apóstol Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y él decía, de los cuales yo soy el primero. Él se sentía a sí mismo como el peor de los pecadores. ¿Cuál es el perfil del bueno? ¿Cómo conocer a las personas buenas? Número 1, la gente alrededor de ellos siempre les recuerda que son buenos por su manera de hacer las cosas. Tienen buena reputación moral y social ante los demás. Buena reputación moral y social ante los demás. Imagina, por ejemplo, que una persona en la calle le da a una señora que está pidiendo con una niña en sus brazos, le da un billete de 200 pesos. Tú viste que le dio el billete de 200 pesos. Y lo miraste, ibas por otro lado de la acera tal vez y sacó su cartera, una persona que se veía bien, y se va. ¿Tú qué piensas? Pues puedes pensar muchas cosas. Pero te quiero enumerar 9 posibles diferentes intenciones por las que la persona le dio ese dinero a esa persona empobrecida. Número 1, para irme al cielo y de paso le ayuda a esta persona. Hay gente que hace por eso las cosas. Número 2, para que Dios me ayude y me dé también a mí cuando yo llegue a tener pobreza. Es otra intención. Número 3, tal vez la persona que le da dinero es un malhechor, o es un malandrín, o es un ladrón, y para tranquilizar su conciencia, le da a otro para no sentirse que está robando mucho. Le doy. Yo he conocido gente así. En la cárcel conocí varias personas que me platicaban cómo de lo que robaban, a veces le daban a otras, les ayudaban mucho. Pero era porque su conciencia atormentada les decía, no te puedes quedar con todo, dale algo a alguien necesitado. Y daban para no sentirse mal ellos. Pero eran ladrones, están en la cárcel. Número 5, tal vez es un político y quiere quedar bien. La foto, ¿verdad? Qué común tenemos esto en México, que le saquen la foto. Número 6, no quiero que mis hijos vivan en un país de gente pobre que luego se levanten armas. Hará algo esta señora. Otro pensamiento. Otro, me molesta ver a esta mujer pobre. No me puedo gastar mi dinero a gusto, viéndola ahí todos los días. Y le doy dinero. Hay gente que por eso lo hace. Otro más, que deje de molestarme. Siempre me está pidiendo, ya con esto va a dejar de pedirme un buen rato. Otra más, el último y otro más, el octavo, que mi compañero con el que voy me acepte como buena persona. Hay gente que por eso ayuda cuando van con otros, cuando van solos no, pero cuando van con otros sí. Y el último, me siento bien cuando lo hago. Hay gente que por eso da, porque se sienten bien cuando dan el pesito ahí al drogadicto que está limpiándole el cristal, le dan su peso y se sienten, o sea, como que respiran hondo, ¿no? Ay, ayudé a alguien, hice mi buena obra del día, creen que son Boy Scouts. Pero bueno, es un impulso natural. También te sientes bien cuando teniendo hambre comes, no es una virtud. O sea, lo hacen por egoísmo. Lo doy porque me siento bien. Ninguno de esos motivos ante Dios fue justo. El único motivo correcto hubiera sido porque Dios me manda a ayudar al pobre y quiero que esta mujer coma. No tiene. El único motivo correcto. Todos los demás que hizo, que pensó cualquiera de ellos, todos fueron incorrectos delante de Dios. No le es contado ni siquiera como una buena obra. Y al que es justo en Cristo, pues no lo hace para sumarse ninguna buena obra, solo lo hace por amor. Cuando puede ayudar, dice la Escritura, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Y también aún ayudar requiere también investigar a quién debes ayudar. Hay muchos vividores también en la calle.
Hay gente que andan pidiendo dinero con recetas médicas en sillas de ruedas y traen la pierna amarrada a la silla y no están inválidos ni están cojos. Hay mucha gente vividora y ganan mucho, ¿sí? Me contaba una persona que tiene un familiar que eso se dedica y dice, ya me voy a trabajar. Agarra sus harapos y se va al metro a pedir dinero y saca 300, 400 pesos al día. Y ese es su trabajo, pararse 8 o 10 horas en el metro, pide dinero y de eso vive. Y así ha sacado adelante a sus hijos. Entonces, obviamente es una persona que está robándole a los demás, no tiene necesidad realmente. Y hay mucha gente así, usted se iría de espaldas si supiera cuánta gente en México vive de la supuesta caridad de los mexicanos. Y eso pasa en todos lados. En Estados Unidos hay un libro que se llama La tragedia de la compasión y habla estadísticamente de cuánta gente está haciendo, es una tragedia la compasión porque mucha gente se vuelve inútil, holgazana, vividora, ladrona, y es en base a la compasión, entre comillas, de las gentes por ayudar a otras personas también. Mundo complicado. Vamos a ver Jeremías 17:9. ¿Qué dirías tú de ese hombre, verdad? Que dio el dinero. Oye, qué buen hombre, ni yo doy tanto dinero cuando doy. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Has visto los camaleones cómo toman el color y hasta pareciera que hasta la textura del lugar en el cual están parados de forma que se mimetizan perfectamente? Es muy engañoso. Hay unos insectos que se llaman insectos palos, que son plagas para las plantas, las macetas, y parecen ramas. Y si tú no los tocas y no sacudes la planta o te quedas viendo fijamente, no los puedes ver. Y ¿dónde tiene plaga mi planta? Ahí tiene las ramas, son las plagas. Tú no te das cuenta. Bueno, más que todo eso, el corazón del hombre es engañoso, pero añade otra cosa más. Además es perverso. Cosa que los animales no son. Los animales no tienen calidad moral para tener maldad. Ni bondad ni maldad. Se guían por instintos. Sin embargo, el texto es ¿quién lo conocerá? Este es el veredicto de Dios para el corazón que no está en Cristo. Un corazón engañoso y perverso. Y puedes llegar a engañarte tú mismo incluso. Tu propio corazón te puede engañar descansando en algo que no es Cristo, en tu bondad, en tu aparente justicia, en tu aparente que eres un benefactor, no lo sé. Pero si no estás en Cristo, te digo, tu vida está perdida por la eternidad. Tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Él. Lucas 11, versículo 13. Hay personas que son amables por naturaleza. Otras son muy pacientes, difícil de hacerlas enojar. Otras son muy sonrientes, pero nada de eso es una virtud. Es parte de su carácter, es un impulso natural para ellos. Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice la Escritura. Si vosotros siendo malos. Es decir, Dios no te considera virtuoso por dar de comer y proteger a tus hijos, porque es una necesidad que tú mismo tienes. Es un afecto natural proteger a tus hijos. Hay personas, como leímos en el texto de Timoteo, que hasta el afecto natural han perdido y que a veces llegan a matar a sus propios hijos. Pero la mayoría de la gente, el 99.9% de la gente, no mata a sus hijos. Les da de comer, los busca proteger, les busca dar lo mejor que tienen a su alcance. Es parte de un afecto natural que tú ya tienes. Lo quieres hacer, te sientes bien cuando lo haces, y si no lo haces te sientes mal contigo mismo. No es una virtud como tal, es parte de un deber que te es impuesto en tu propio corazón. Entonces, la persona buena, le están recordando que es buena y tiene buena reputación moral. Número 2, la persona buena se complace con los impíos. Usa el refrán que dice, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Pues aquí se comportan de esta forma, pues le entramos. Pues aquí la gente toma alcohol, pues bueno, vamos a tomar, ¿verdad? No voy a emborracharme, nada más voy a participar un poquito. Pues aquí la gente roba y eso, bueno, pues todos lo hacen, ¿verdad? Hay que entrarle porque pues es que así es aquí. O sea, se complace con el impío, es como un camaleón, se amolda a la circunstancia para no quedar mal con nadie. Es muy cuidadoso de no quedar mal con nadie porque no tiene principios. Sus principios son quedar bien consigo mismo. Por eso se complace con el impío. Jesús no se llevaba bien con todos. Tuvo severos problemas con la gente por una cosa,
porque siempre hablaba con verdad y porque tenía principios. Y a mucha gente le caía muy mal eso. Entonces, la persona buena le interesa quedar bien y por eso va a hacer cosas que aunque vayan en contra de sus principios, si le dan a cambio tranquilidad y buen nombre ante otro, lo va a hacer, no importa. Bueno, pues si hay que hacerlo, pues lo hacemos, ¿verdad? Pues total. No siempre lo hago, no es mi vida. Está como este rey que fue con Eliseo, pues fue Naamán cuando tuvo un trato de Dios con su lepra y Dios lo sanó. Y después le dijo a Eliseo, perdóname mi Señor si cuando vaya delante de mi Dios me inclino. Él sabía que no tenía que seguir adorando a sus dioses. Pero pues es que estaba con el rey, pues cómo no se iba a inclinar, le podía costar el puesto. Perdóname mi Señor. Eliseo le dijo, ¿yo qué? Está ya tú con Dios. A Dios le vas a dar cuenta por tus actos. Si para ti fue más valioso tu puesto que la honra de Cristo, bueno, tú decides a quién va tu lealtad. Entonces la persona buena busca tener siempre bien con todos, aunque tengan que hacer cosas que rompan sus principios. Vamos a ver Proverbios 29, verso 27. Proverbios 29, versículo 27. Dice la Escritura en este texto, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. ¿Sí? Una persona justa nunca va a ser moneda de oro, porque va a llegar a lugares donde por sus principios no va a poder caber. No lo van a querer, simplemente. O sea, el justo y el impío van a ser siempre una fuerza como de los imanes que van siempre en contra. Porque el impío no tiene principios, el bueno no tiene principios. Para él su principio es su conveniencia de él, porque él es su Dios. Vive en un egoísmo. Meterse en un problema por Cristo, ¿cómo crees? No. Llévatela tranquilo. No, ¿cómo crees? No, eso no hay que hacerlo. No se complace con él. El cristiano tiene un sentimiento doble frente al pecador. Por un lado lo aborrece, pues sus obras ofenden a Dios, pero por otro lado lo ama, pues ora por él, le predica, le da buen testimonio, le advierte. A la vez se molesta por sus pecados, pero también quiere que venga a Cristo, que sea salvo y que no se pierda. Y es un sentido como el que tiene Dios en su corazón, el cual siendo juez se detiene de hacer su justicia por su misericordia, buscando que la mayor cantidad de gente venga a Él antes de que venga el juicio. Por eso el cristiano puede orar a Dios y Dios lo puede entender perfectamente, porque comparte su corazón también. Como Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, pero también dice la Biblia que está irado con el impío. Las dos cosas. Les da el sol, les da el alimento, les da salud, les da trabajo, pero también está irado contra ellos. Y les dice, ven, arrepiéntete, vuélvete. Porque viene el día de la ira. Te está advirtiendo, no confundas. Número 3, el bueno hace ciertas cosas que benefician a otros, pero se le olvida lo que él hace. Solo se fija en los pecados escandalosos de los demás. Y se dice a sí mismo, qué bueno que no soy como estos. Casi parece que fuera cristiano. Está presto para condenar las faltas de otros, pero nunca mira sus propias faltas. Porque es bueno, se siente bien. Número 4, sus pecados son sutiles. Por ejemplo, la cobardía. Le interesa promover su carácter, por eso se doblega, cede. No quiere problemas, no tiene carácter realmente. Es mejor ser cobarde y decir, pues quedo bien con todos, no quedo mal con nadie. Aunque rompas tus principios, aunque ofendas a Dios, aunque cometas una falta, aunque des mal ejemplo, no importa, pero quedé bien, no me metí en problemas, ¿verdad? Es algo muy sutil. La adulación, ¿verdad? Quiere estar bien con todos, es superficial, no se mete con la gente, todo por encimita. No, ¿qué tal si le digo algo mal y si se ofende? No, pues, ¿para qué lo quiero de enemigo, verdad? La mentira para mantener su carácter, rencores reprimidos, porque su carácter natural es tranquilo, no lo saca a la luz. Entonces reprime sus rencores, sus iras. Hay pasividad o rebeldía en su vida, pero no es abierta, porque tampoco quiere tener problema con Dios. Dice, no, también quiero estar en paz con Dios. Quiere estar en paz con todos, pero sin principios, haciendo su voluntad. Vamos a leer una parábola, Mateo 21, 28. Esta parábola nos va a ilustrar
esta actitud. Pero ¿qué os parece? Dice la Escritura. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es cierto. Una persona como las que dice Cristo al final, no ocupas que le digas que es pecador, no tienes que convencerlo. Sabe lo que es. Y pueden rápidamente venir a Cristo. Pero el que se cree bueno, el que cree que hasta le está dando chance a Dios de algo, ¿verdad? Pues es difícil. ¿Cómo lo haces que venga? ¿Cómo lo haces que se humille? ¿Cómo lo haces que se entregue a Dios? ¿Cómo lo convences de que está perdido? ¿Cómo lo convences de que no va a ir al cielo? Dice: no, pues si yo soy bueno, ¿de dónde me sacas? Vele a predicar a los de la cárcel. Sí, también voy a la cárcel a predicar. Predícale a otros que hacen maldades, ¿no? A todos. Pero él no siente esa necesidad, porque es bueno, precisamente. Ese es el riesgo. Recuerda que un solo pecado basta para condenarte. ¿Cuántos pecados cometió Satanás para ser echado del cielo? Un pecado, ¿verdad? ¿Por cuántos pecados Moisés no entró a la tierra prometida? Tuvo un pecado solamente. ¿Sí? Fue salvo, su alma se fue con Cristo, pero tuvo una consecuencia aquí en la tierra, por causa de no haber sujetados a Dios. Vamos a concluir en Isaías 33, versículos 14 al 16. Isaías capítulo 33, versículos 14 al 16. Dice este texto lo siguiente: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará pan y sus aguas serán seguras. ¿Quién va a morar con Cristo? ¿Quién va a estar ahí? Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Mi amado amigo, delante de los hombres la gente puede incluso, si tú eres alguien que viene a una iglesia y te comportas bien en la sociedad, mucha gente te va a alabar por eso. Así que bueno que vas a la iglesia, tienes principios, está bien, todo eso es correcto. Pero no pongas tu confianza ni tu esperanza en eso. Tienes que estar seguro de que tu vida está en Cristo, de que has entregado tu corazón a Él, de que te has arrepentido de tus pecados, de que estás luchando la buena batalla, de que estás esforzándote por encontrar la voluntad de Dios en tu vida y que estás haciendo lo mejor que puedes con todo lo que tienes a tu alcance para agradar a Dios con tu corazón y con tu ser. Y tu justicia debe ser Cristo. Si no es así, no importa qué tan bueno seas, no importa cuánto te alaben las personas, no importa qué tanto te halaguen los demás por tus bondades. Dice la Escritura que nuestras mejores justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Si venimos a Cristo ofreciéndole lo que nosotros tenemos y no es Cristo nuestra justificación, no tenemos una salida a dónde correr si Él viene y nos toma desprevenidos. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Yo quiero que usted medite en esto. ¿Es usted una persona que tiene religión? ¿Es usted una persona que se ha criado en un ambiente cristiano o evangélico? Recuerde que Cristo dijo que Él vino por pecadores y no por justos, pues los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Recuerde que el Señor nos dice en su palabra: no hay justo ni en uno. Todos
se desviaron, a una se hicieron inútiles. Si la vida de usted no está descansando en Cristo, hoy es un buen día para entregarle el corazón a Dios. ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué esperar la siguiente semana? Cuando nuestra vida es tan incierta, cuando nuestra vida es tan frágil, como dice el Salmo 90, que somos como el rocío de la mañana, que en la mañana sale y al mediodía se seca, y ya no es más. Y así es nuestra vida. Como el hálito que sale por nuestra boca cuando hace frío, y exhalamos un poco de aire caliente de nuestra boca, lo vemos una décima de segundo y después desaparece. Dice su palabra, así es la vida del hombre, frágil. ¿En dónde descansa tu esperanza? ¿Está tu vida en Cristo? ¿Es Cristo justicia, santificación y redención en tu vida? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Está realmente tu confianza puesta en la obra que Él hizo en la cruz? Y aun si tu confianza estuviera puesta ahí, ¿realmente es de corazón? ¿O solamente eres un converso mental, donde sabes la doctrina correcta, donde sabes las frases correctas, pero tú sabes que delante de Dios tu vida no está en Él? ¿En dónde descansa tu vida, amado amigo? Amado hermano, aún tú que estás en Cristo, que has creído en el Señor, ¿están tus pies firmes en el Señor? ¿No están resbalando tus pisadas en el camino de Cristo? Porque si aún fuera un caso así, solo Él es nuestra única salida. Nadie es salvo porque confesó hace tiempo algo. Nadie es cristiano solo porque está de acuerdo con las doctrinas que son correctas. Ni nadie será justificado solo porque dice amén a las cosas que son ciertas en su palabra. ¿Está tu vida realmente descansando en Cristo? ¿Eres cristiano realmente? ¿O solamente estás escondiéndote entre la multitud con aquellos que parecen ser de Cristo? Permite que Dios hable a tu vida. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, su oveja va a guardar, pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da, como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas?
por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló, en sus brazos la tomó y volvió a redimir. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde descansa tu vida hoy? ¿Está tu pie pisando en lugar seguro? ¿O están tus pies en lugares fangosos? Sabiendo que si el Señor viniera no podría justificarte. Yo quiero hacer hoy una invitación y un llamado. Si tú sabes que en tu vida necesitas a Cristo para que Él justifique tu vida, para que Él perdone tus pecados, y hoy entiendes que Él te está llamando a ti, te invito a que pases aquí al frente para orar por ti. Que pases al frente, pongas tus pies aquí. Quiero pedir a Dios esta bendición para tu alma. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Su oído no se ha agravado para oír. Solamente es el pecado lo que hace que se levante una pared que separa nuestras vidas delante de Él. Si tú hoy necesitas a Cristo, ven aquí adelante. Quiero hacer una oración sencilla por ti. Pedir a Dios que Él traiga esa claridad, esa certeza en tu vida. Si tu vida ha descansado en los rudimentos del hombre, si has confiado en tus bondades, en tus obras, aun si has confiado en la religión, aún en este grupo y no en Cristo, yo te invito, ven hoy, está aquí al frente. Él te conoce y Él sabe tu necesidad y Él quiere darte, como este canto dice, salvación. Despertar tu corazón y tu conciencia para que tengas una relación con Él, para que en tu vida pueda haber esa paz y esa tranquilidad que solamente pueden estar cuando alguien está en Cristo y camina en Él. Cuando alguien sabe que sus faltas han sido cubiertas, que sus pecados han sido lavados en la sangre del Cordero, el cual no es religión, el cual no es costumbre ni son reglas, el cual es un Dios que nos guía y que constantemente nos lleva de la mano para caminar y andar en los pasos que Él quiere. Pasa aquí al frente. No te preocupes de nadie. En aquel día estaremos solos delante de Dios. Que nadie afecte el bien, que nadie estorbe el llamado que Dios te hace. Solamente escúchalo. Ni siquiera es la atención a mi voz, es la atención a la voz de Dios que habla en tu corazón. Yo no te conozco, yo no puedo ver lo que hay dentro de ti, pero Él sabe todo. Él quiere dar paz en tu vida. La paz y el amor que solamente pueden ser derramadas por el Espíritu. No confíes en nadie más. No pongas tu esperanza en nadie más. Solamente en Él. Escuchar este canto, vamos a dar un tiempo más para que pase si alguien más quiere. El estar aquí adelante no te va a hacer cristiano tampoco, pero es la aspiración y es el decirle a Dios: Señor, yo reconozco mi necesidad de ti, te necesito a ti. No puedo confiar en mis obras ni en lo que me digan los demás. No puedo descansar porque sé que mi conciencia me lleva hacia ti, me empuja hacia ti, y tú eres la única respuesta a mi necesidad. No te hace cristiano, pero si Dios ve en tu corazón la necesidad, tú hoy puedes descansar en Él. Ven aquí hoy y está de pie delante de Él, mientras escuchamos el siguiente canto. Examíname, oh Dios,
Examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios. Díselo a Dios. Examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma.
tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo. Tu buen espíritu Guíanos, me Señor. guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo. Porque yo, Jehová, soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. Padre, que tu vida venga en el corazón del necesitado, Señor. Tú mira la necesidad, Señor, y tú sé propicio a ella, Jesús. Tú conoces todas las cosas, Señor, y sabemos que aún en este tiempo estás atrayendo al hombre para que venga hacia ti, Señor, para que ninguno se pierda, sino que haya vida eterna, Jesús, en cada uno. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña el camino que debemos andar, Señor. Nos libra del engaño aún que pudiera haber en nuestro propio corazón, Señor, para no poner nuestra confianza en nadie más que en ti, Jesús. Te damos hoy gracias y te bendecimos, porque estás al tanto de nosotros, Señor. Nos cuidas y nos guías. Bendice a cada uno, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lleva con bien a los que van a sus casas, Señor, y permite que durante la semana esta palabra se quede impregnada en el corazón, Señor. Guía a cada uno, Señor, a esas sendas de justicia que ahorita cantábamos, y cada uno pueda verte no como una religión, no como un libro, no como una creencia, sino como alguien vivo y verdadero, que llene el corazón y que sature el alma de gozo por conocerte y andar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén, Jesús. Amén. De esta manera damos conclusión a la señal. Nos despedimos de los grupos que nos sintonizan en Estados Unidos, aquellos que en el territorio nacional también nos están recibiendo. Dios los bendiga. A todos los que estamos aquí presentes también, que Dios les guarde, que Dios les bendiga.